pasado domingo el Diario de Juárez publicó un inédito editorial en la prensa nacional titulado ¿Qué quieren de nosotros?, dirigido al crimen organizado. Para abordar este tema, que hay que decirlo, concierne a los medios sin duda, también a los periodistas, pero también a usted que nos ve, señor, señora, que lee los periódicos, que escucha noticiarios de radio, ve la televisión. Es un tema que concierne a toda la sociedad. Por ello nos acompañan hoy Darío Ramírez, director de Artículo 19, Marco Levario, director de la revista Etcétera, y Esteban Román, director editorial de la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación. Buenas noches a los tres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Parece una obviedad, pero yo creo que tenemos que empezar otra vez diciendo publicar o no publicar, y si finalmente les ponemos en la mesa a los narcotraficantes, Marco, la posibilidad de decir qué quieren que digan los medios. Eso sería en una primera lectura a propósito del editorial que has comentado del Diario Juárez. Otra lectura es que se trata de un editorial que expresa con todo dramatismo un proceso soterrado que tiene, por lo menos en el país, 15 años de ocurrir. Y si lo hemos de fechar, digamos, del atentado que recibe el periodista Jesús Blanco Ornelas, estaríamos pensando en por lo menos los últimos 13 años de un agobio enorme de parte del narcotráfico. Me quedo con la lectura de que se trata justamente de esa dramática expresión editorial de un acoso cada vez mayor del narcotráfico en el país, en una primera respuesta a bote pronto. ¿Qué hay que hacer frente a esta realidad de que los medios no pueden responder unificadamente? Bueno, creo que es uno de los problemas que también está y se tiene que entender la desunión del gremio desde toda la historia del periodismo en México. O sea, no es nuevo. Pero lo que sí es nuevo es que la desunión, sin duda, le tiende un camino mucho más fácil para los perpetradores agredir a la prensa. Es decir, la prensa tendría, como lo tuvo en otros países, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, puede tener la habilidad, debido a la profesión que se practica, para evidenciar y hacer mucho más alto el costo político de la impunidad y el que los perpetradores se atrevan a agredir a la prensa. A mí me parece que la brecha entre esta desunión de la prensa local con la prensa nacional es evidente. O sea, la prensa nacional por muchos años ha hecho oídos y ojos al lado para no discutir y no apoyar a la prensa. Y me parece que el editorial del diario Ciudad Juárez bien lo podrían aceptar varios, no aceptar, sino más bien lo podrían acoger varios medios locales de otras, O sea, entidades. ¿sí es correcto ese editorial? ¿Tú estás de acuerdo con el editorial del Diario de Juárez? Yo estoy correcto en el sentido de dar un mensaje de auxilio, sí. Sí, creo que no hay otra manera. ¿Eso no significa claudicar, Marco, como se ha dicho en la prensa nacional? Hay que juzgar, yo creo, porque una de las características de los medios de comunicación es que nos convertimos en juzgadores de todo y sentenciadores de todo y hasta incluso de nosotros mismos. Creo que la mejor valoración que podemos hacer en función de esto es los contenidos. Ahí es en donde en el desarrollo del periodismo, de ese medio y de cualquier otro medio, es como se puede juzgar omisiones, distorsiones, digamos, irresponsabilidades informativas que también se dan. Entonces, en esa perspectiva, lo que más me llama la atención es evitar también caer en las proclamas. Es decir, ¿por qué ser unidos? ¿Para qué estar unidos? En tanto que estamos hablando de empresas de medios de comunicación cuya independencia editorial y visión editorial puede representar la más diversa de la que nosotros podemos encontrar. ¿Qué significa la unidad? Significa la unidad coincidir con quienes dijeron hace poco, cuando recibieron ataques a sus propios reporteros, como en Televisa, que el periodismo está secuestrado. Significa entonces criticar a un medio de comunicación como el Diario de Juárez por su editorial. Tengo la impresión de que una visión global de los medios implica el respeto a la autonomía editorial, número uno. Número dos, implica llegar a una discusión en la que nos encontramos con pocos insumos intelectuales, culturales y con una pésima costumbre en los últimos años. Es decir, también tenemos que asumir que en todo caso la unidad podría significar un debate de los propios medios de comunicación para entender con autocrítica hasta qué punto hemos sido responsables de, por ejemplo, lo que dice Darío, en los últimos años como medios de comunicación callar un proceso enorme de represión de parte del narcotráfico que ha secuestrado, ahí sí, y sin afanes espectaculares, ahí sí, y ha asesinado y secuestrado por la índole del propio trabajo periodístico en distintos estados, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua, en Baja California, en Michoacán. Es decir, tenemos reportes cada vez mayores de una situación dramática que en los medios de comunicación
como ocurre siempre con el Distrito Federal. Si no ocurre en el Distrito Federal, no ocurre en el país, pero si le ocurre a una empresa, entonces se convierte en fenómeno Parte nacional. de esa problemática justamente es lo que nos platica, bueno, lo que más bien dijo Juan Francisco Uli Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Universal y director general de esa misma casa editorial. Hizo un llamado a la unidad en los medios de comunicación para hacerle frente al crimen organizado. Veamos lo que dijo. Para lograr esto, los medios de comunicación necesitamos tres cosas: unidad, unidad y unidad. El Universal, que me honro en presidir, se compromete el día de hoy ante ustedes a sumarse y apoyar y respetar toda iniciativa tendiente a lograr esta unidad entre los medios y los periodistas. Al conjunto de los medios de comunicación que en ocasiones nos dejamos dominar por viejas rencillas y envidias, les planteo que debemos tomar una definición si estamos o no dispuestos a permitir que el crimen y la violencia sigan devorando nuestro futuro, atemorizando a nuestras familias y esclavizando a nuestros hijos. La respuesta no puede ser otra más que no.